Curso de Pentateuco, libro del Éxodo. Tema: pacto o alianza de escritura y lectura. Éxodo capítulo 24. En este tema vamos a intentar responder al menos a tres cuestiones. La primera es a la relación que existe entre la escritura y lectura de un libro, el libro de la alianza dentro del libro del Éxodo, y al mismo tiempo la escritura y lectura que hace el lector actualmente de un libro como el libro del Éxodo. ¿Qué relación hay entre aquellos primeros destinatarios que escucharon la lectura que Moisés hizo del libro que había escrito, y también cuáles son los compromisos o los efectos en el lector actual que se acerca al libro del Éxodo? Otra de las cuestiones que intentamos resolver o al menos tratar de clarificar es el valor que tiene la lectura de un libro escrito. Hasta nuestros días en la liturgia, cuando se proclama la palabra desde el ambón, por ejemplo, se sigue leyendo un libro escrito. Se proclama algo que ha sido escrito y tiene un valor dentro de la celebración litúrgica. No basta solamente decir, digamos, algo de forma oral, sino que eso que se pronuncia de forma oral está antes en forma escrita. Y finalmente intentaremos clarificar también la relación que existe entre la lectura del libro de la Alianza en tiempos de Moisés y el culto, la relevancia que este gesto tiene para la construcción del tabernáculo o también para la estancia de Moisés en el monte Sinaí 40 días y 40 noches, recibiendo también de parte de Dios un libro escrito por este personaje principal de la Sagrada Escritura. Nos situamos en el capítulo 24 del libro del Éxodo porque este capítulo nos da la pauta para comprender todo lo que acontece desde la llegada del pueblo de Israel al monte Sinaí hasta la ratificación de la alianza. Efectivamente, cuando nos acercamos al capítulo 19, sobre todo al versículo 3, ahí nos damos cuenta que el objetivo o uno de los objetivos de la presencia del pueblo de Dios en el monte Sinaí es precisamente la celebración de una alianza, de un pacto. En el capítulo 19, responde el pueblo efectivamente que cumplirán todo lo que el Señor dice, que sí desean hacer una alianza. Y en el capítulo 24, al que le estamos dedicando este tema, vuelve también a mencionar esta misma situación. Moisés habla con el pueblo y el pueblo da una respuesta afirmativa de que están dispuestos a hacer todo lo que el Señor dice. Tenemos una repetición clara, por lo tanto, del capítulo 19, versículo 8, y capítulos 24, versículos 3 y 7. Esto se llama inclusión o una figura literaria que permite ubicar una unidad dentro de la Sagrada Escritura. Encontrar la misma frase en dos capítulos diferentes nos permite entender este texto como una unidad, de tal forma que entre el capítulo 19 y el capítulo 24 tenemos tanto los mandamientos como también el código de la alianza. Es decir, entre el 19 y el 24 contamos con una serie de leyes que el Señor comunica al pueblo y que no son leyes solamente para escuchar, sino son leyes sobre todo que hay que cumplir. Por eso, además de la comunicación oral, será necesaria una comunicación escrita para poner por escrito esas leyes que se comunican, y también una comunicación oral
después de lo que se ha escrito, es decir, la lectura. Tenemos pues 3 momentos que debemos revisar: la comunicación oral, la comunicación escrita y la comunicación oral y escrita, o escrita y oral, manifestada a través de la lectura. Junto con todo esto, destaca indudablemente el papel de Moisés. Él es el que comunica al pueblo lo que Dios dice. Él también es quien escribe lo que el Señor dice y también el que lee. Y finalmente, él estará también recibiendo de parte del Señor las tablas de la ley en el monte Sinaí. Inicia pues hablando con Dios en el capítulo 24, comunicando lo que Dios le ha dicho al pueblo, y termina nuevamente con Dios, escuchando, recibiendo en primer lugar lo que Dios ha escrito y también escuchando las novedades que Dios le puede indicar, sobre todo en vistas a la construcción del santuario, que se relata a partir de los capítulos 25 en adelante. Como decíamos, pues, es necesario destacar en primer lugar una comunicación oral. En Éxodo 24, versículo 3, se dice: Moisés fue y contó al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Fijémonos cómo en este solo versículo, la forma en la que se dice que Moisés contó al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor apunta ya de alguna manera no solo a un mero decir palabras, a un mero hablar. El verbo utilizado indica un matiz muy interesante: zafar, contar, relatar, y casi ya con una dinámica hacia la escritura, puesto que libro en hebreo deriva también de este verbo zafar. En este caso libro se dice sefer. Lo que Moisés cuenta al pueblo, por lo tanto, ya trae un dinamismo de ponerse por escrito. Las palabras y disposiciones del Señor en este capítulo 24 dejarán de ser solamente una forma de comunicación oral y por primera vez en la Sagrada Escritura se pondrán por escrito. Es verdad que hay una mención anterior del verbo también para escribir en la batalla contra Amalek, pero no tiene la relevancia que tiene en este capítulo 24 del Éxodo. El versículo siguiente aparece ya la comunicación escrita, lo que hemos estado anticipando. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. Como indicábamos, es un momento solemne, un momento muy importante de la Sagrada Escritura, porque se pone por escrito lo que el Señor ha dicho. El verbo que aparece en este caso es katav, escribir. A partir de entonces, valga la redundancia, en la Sagrada Escritura, encontraremos con un gran valor lo que se escribe. Y gracias a este dinamismo, hasta el día de hoy contamos con un libro en donde se testimonia lo que el Señor ha dicho y que hasta el momento actual, en las celebraciones litúrgicas, se sigue pronunciando y se sigue leyendo. Cuando Moisés pone por escrito lo que el Señor había dicho, se continúa la narración. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte. Fijémonos cómo después de la escritura inicia una celebración litúrgica, un ritual, el culto. Levanta un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Es una dinámica muy interesante la que se muestra en este puro versículo 4 del capítulo 24 del libro del Éxodo. Escribir lo que el Señor dice. Levantarse a la mañana siguiente para levantar un altar al pie del monte. Representar a las 12 tribus de Israel, es decir, el pueblo de Dios que se acerca, que está presente en este gesto. No es escribir solamente por escribir, no es escribir por mero entretenimiento, no es escribir porque Moisés tiene
una inspiración para comunicar algo que él siente en su interior. Tenemos todo un dinamismo, sobre todo de vinculación entre escritura y pueblo, entre escritura y destinatarios, entre escritura y culto, entre escritura y creación, entre escritura y tiempo, porque es a la mañana siguiente y de madrugada. Todos estos elementos muestran, señalan lo rico que tiene el origen de la escritura. Es verdad que hoy contamos con muchos libros dentro de la Sagrada Escritura, pero todo comenzó cuando Moisés efectivamente empezó a poner por escrito lo que el Señor había dicho. Y el tercer momento, obviamente, es el de la comunicación escrita y oral. Después de que Moisés había hablado con el pueblo y después de que había escrito o puesto por escrito lo que el Señor había dicho, lo lee. Versículo 7 del capítulo 24. Después tomó el libro del pacto, el libro de la alianza, el libro que había escrito Moisés, y lo leyó ante el pueblo. Y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés, por lo tanto, no solo comunica de forma oral, no solo escribe, sino que también lo lee. El pueblo adquiere un papel relevante porque en la lectura él es el destinatario principal. Más aún, no es un destinatario meramente pasivo. Después de la lectura del libro, ellos responden: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Tiene, por lo tanto, lo que han escuchado una relevancia, un efecto ético, sobre todo, para cumplir lo que el Señor ha mandado en ese libro que Moisés ha puesto por escrito y que anteriormente también había comunicado de forma oral. ¿Qué es lo que sucede aquí? Dentro de las técnicas literarias de las narraciones, debemos de tener en cuenta la técnica de Misenabim, lo que se conoce también como libro en el libro. Es decir, hay una escena que se representa. Nosotros cuando leemos el libro del Éxodo, asistimos a una escena en donde ya Moisés está leyendo al pueblo el libro de la alianza. Y nosotros también, al estar leyendo el libro del Éxodo, es como si estuviéramos en otra escena. Hay una comunicación representada, es decir, la que sucede entre Moisés y el pueblo cuando le lee el libro de la alianza. Pero también hay una comunicación representante, es decir, la que está aconteciendo entre el lector y el libro del Éxodo, o entre el lector y el narrador que le cuenta lo que sucede entre Moisés y el pueblo. Hay un libro, pues, en el libro. Tenemos un libro que Moisés está leyendo y nosotros también tenemos el libro del Éxodo. Por lo tanto, nos acercamos, nos reunimos con aquellos destinatarios sin confundirnos. Ellos escucharon a Moisés. Nosotros no podemos escuchar directamente a Moisés porque el texto dice que le leyó el libro. Pero sabemos desde el capítulo 19 y lo que está contenido en ese capítulo 19, 20, 21, 22 y 23, entonces sabemos lo que ese libro de la alianza contiene. Hay unos destinatarios que sí escuchan a Moisés cuando está leyendo el libro. Nosotros se nos narra que Moisés lee el libro y el contenido de lo que está leyendo lo sabemos, pero no de forma directa como lo hace el pueblo, sino porque conocemos los contenidos que ha venido diciendo y comunicando Moisés al pueblo desde el capítulo 19, 20, 21, 22 y 23. El destinatario interno del libro, por lo tanto, el pueblo de Israel que escuchó a Moisés, y los destinatarios externos, es decir, nosotros que nos acercamos como lectores, nos reunimos y no nos confundimos. Ellos en ese tiempo ratificaron la alianza diciendo: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y con la reunión que se nos hace a nosotros o con esta técnica o este efecto de poder participar también de la escena que aconteció en aquel tiempo, estamos llamados también a hacer un compromiso ético. De tal forma que lo que en aquel tiempo aquellos destinatarios dijeron como haremos, es posible también hacerlo hoy. Fijémonos toda la relevancia que tiene esto, porque
uno efectivamente en la literatura puede leer muchas cosas, se le pueden leer a uno muchos libros. Es verdad que también podemos encontrar esta técnica de libro en el libro en muchas obras literarias y puede suscitar el mismo efecto. Lo que tenemos que hacer es lograr dar el paso a ser un destinatario capaz de dar una respuesta también a lo que se le ha leído. Es decir, si bien es cierto que hay lecturas que uno no toma en cuenta, las escucha y sigue adelante, otras que a lo mejor no disfruta, entretenimiento, se siente motivado, etcétera, todavía más la Sagrada Escritura o la Biblia tiene la pretensión, más aún el libro del Éxodo, y sucederá lo mismo con el Deuteronomio, tiene la pretensión de que el destinatario actual o el lector que se acerca a este libro pueda también ratificar la alianza con Dios. Es decir, de alguna forma es como si cobrara vida aquella escena en la que Moisés leyó el libro de la alianza al pueblo y surgiera la oportunidad para que en la actualidad el lector que se acerca al libro del Éxodo también pudiera decir o hacer un compromiso ético. Sería una ética de la recepción del otro, una ética de la recepción de lo que sucedió allá. Si aquellos destinatarios pudieron ratificar la alianza, hoy también el lector actual es invitado a ratificarla y a decir también, haremos más aún como pueblo, no solo como individuo que se acerca a este libro, sino como pueblo, sobre todo en el ámbito litúrgico, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Enseguida aparece una continuidad o consecuencias de lo que hemos venido mencionando, de la escritura del libro, de la lectura del libro de la alianza. Dios también ratifica todo esto entregando tablas de piedra a Moisés. Dios también es un escritor. No solo Moisés escribe el libro de la alianza. En el versículo 12 también se indica que Dios escribe y le entrega también a Moisés las tablas de piedra. Además, se presume que tuvo que haber más instrucciones para seguir guiando a su pueblo hasta la tierra prometida. Tenemos pues en este capítulo 24 toda una concentración de elementos en la que destaca sin lugar a dudas la escritura, pero a partir de la escritura una vida acorde a lo que el Señor manda y sobre todo una vida que invita y que impulsa a continuar el camino por el desierto, pero ahora con la construcción de un tabernáculo, donde se manifestará la presencia de Dios y también donde podrán estar las tablas de la ley. Se nos habla aquí de un periodo en la montaña de 40 días. Dice efectivamente el texto que ahí Moisés tiene que estar 6 días y luego ya el séptimo, efectivamente recibir lo que Dios indica, de tal forma que se establece de alguna forma una relación con los días de la creación y con otros textos donde la Sagrada Escritura nos pone siempre un periodo de 6 días y una culminación para el día séptimo. Podemos leer ahí prácticamente este texto, que es el siguiente, dice capítulo 24, versículos del 15 al 18. Fijémonos, dice, en cuanto Moisés subió, ya Moisés ha comunicado al pueblo, ya Moisés escribió, ya Moisés leyó, ya construyó el altar, etcétera. Vuelve a subir al monte. Entonces, cuando Moisés subió, una nube cubrió el monte. La nube vuelve a aparecer que ha acompañado al pueblo anteriormente y que ha manifestado la presencia de Dios y su gloria inclusive. La gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte, mire lo que les decíamos. Tenemos un periodo de 6 días, como en muchos otros textos de la Sagrada Escritura, como un periodo que representa nuevamente los días de la creación, un periodo de espera, un periodo de preparación, etc. 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Es decir, todo lo que Moisés ha venido haciendo de alguna manera culmina en este encuentro con el Señor, del que recibe también, como de un Dios escritor, las tablas de la ley.
y también, probablemente, como se indica, las instrucciones para la construcción de este tabernáculo, cuya línea narrativa terminará hasta la construcción del templo de Jerusalén por parte de Salomón. A propósito de la nube y de los 6 y séptimo día, tenemos estos textos, Éxodo 16:10, mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Tenemos en Éxodo 16:26, cuando se narra la aparición del maná, del pan que Dios da a su pueblo, deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrará nada. Se trabaja, parece ya esta dinámica de la creación, se trabaja durante 6 días, se descansa el séptimo. Es un día reservado para el Señor, línea del culto, etc. Lo mismo dentro del decálogo tenemos en Éxodo 20, también trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Este mismo dinamismo está detrás, podemos decir, de lo que hemos venido diciendo en Éxodo 24, una serie de elementos, de gestos para ratificar la alianza y finalmente también un momento, un día séptimo dedicado al Señor, que se prolonga todavía más en el caso de Moisés por 40 días y 40 noches, todavía con otro simbolismo que se hará presente también a lo largo de la Sagrada Escritura. Fijémonos cómo tenemos en Éxodo 24, por lo tanto, una joya no solo narrativa, sino también de relevancia a nivel de escritura, a nivel de inspiración, a nivel de tradición y a nivel de liturgia. En Éxodo 23:12 también se insiste, 6 días trabajarás, pero el día séptimo descansarán tus bueyes, tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. De tal forma que podemos añadir todavía más, ese séptimo día y esa subida al monte de Moisés tiene una relevancia sintética de lo que significa la ley. La ley tiene 2 partes fundamentales, mandamientos referidos a Dios y mandamientos referidos al prójimo. Toda relación con Dios lleva indudablemente una consecuencia con el prójimo. El prójimo ahora se deja de convertir solamente en alguien más que habita este mundo para convertirse también en un medio y sobre todo quizá fin en cuanto persona, porque en él podremos encontrar a Dios. Dinámica ya sobre todo del Nuevo Testamento. A Dios y al prójimo se intentará dedicarle la atención y el amor que cada uno de ellos merece. Y Jesús intentará todavía sintetizar todo diciendo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo también como a ti mismo. De alguna forma manifestando que es muy difícil separar cualquier encuentro con el Señor del encuentro con el prójimo y al mismo tiempo muy difícil separar el encuentro con el prójimo del encuentro con Dios. Y todo esto debería de generar en el pueblo de Israel efectivamente un pueblo de Dios y un pueblo también del prójimo. Un pueblo que escucha las palabras de Dios y que dice que hará todo lo que Dios le ha mandado. Un pueblo que hace de este mundo un mundo mejor, más justo, más solidario. Y esa es la invitación que también se dirige a los lectores del día de hoy, que nos acercamos al libro del Éxodo. Bibliografía recomendada, Jean-Pierre Sonnet, L'Alianza della Lettura, questioni di poetica narrativa nella Bibbia ebraica, editorial San Paolo, Gregorian and Biblical Press, Roma, Cinisello 2011, Obrevar Spring Childs, el libro del Éxodo, Verbo Divino, Estela 2003, del que ya hemos citado algunas páginas, Ambrogio Spreafico, el libro del Éxodo, editorial Herder, Barcelona 1995.